y en la cualificación. Es decir, el telemarketing suele empezar y suele participar de todo el proceso de marketing fundamentalmente al principio. ¿De acuerdo? Es decir, cuando lanzamos una campaña, enviamos un emailing y llamamos por teléfono si lo han recibido o intentamos asegurar la participación, la asistencia, perdón, a uno de los eventos, etcétera, etcétera, aparte de por el perfilado. El rol del telemarketing evoluciona de una manera sustancial digamos, en un marketing digital o en un marketing orientado a las nuevas realidades que tenemos que empezar a manejar. El mundo del telemarketing sigue estando, pero evolucionado a un modelo, yo no lo llamaría tanto de televentas, pero sí que entra mucho más tarde de lo que entra ahora y tiene un objetivo mucho más, déjenme que utilice la palabra agresivo, desde el punto de vista de la consecución de una cualificación que nos lleve a tener unos leads más orientados a convertirse en oportunidades reales. Es decir, marketing no solamente mueve, sino que además debe conseguir cualificar mejor las oportunidades reales de negocio que tenemos en este nuevo, digamos, en este nuevo escenario. Entonces, el marketing cambia y la responsabilidad del marketing en lo que se debe centrar básicamente es en buscar la máxima eficiencia para reducir el coste de adquisición de los leads. Además, por supuesto, de reducir el ciclo de ventas, pero manteniendo sus partes más básicas, que son básicamente, es decir, el marketing ha de ser medible, ha de ser interactivo, es decir, no ha de ser reactivo o proactivo, sino ha de ser interactivo y ha de ser personalizado. Vamos a entrar más en detalle en esta parte de aquí, un poco más adelante. Desde luego el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, es obtener oportunidades de negocio, es fidelizar a nuestros clientes y seguir conociendo mejor a nuestros potenciales clientes. Por cierto, yo insisto, es un marketing bidireccional, no sirve ya ser proactivos. Además debemos conseguir la respuesta de nuestros visitantes y de nuestros potenciales clientes. Bueno, esto es fácil de decirlo, pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, no hay una respuesta, es decir, no, ojalá tuviera yo la respuesta, pero lo que sí es cierto es que hay una serie de cosas, hay una serie de caminos que tenemos que hacer, que nos tienen que llevar y nos tienen que ayudar a conseguir que esto sea posible. Miren, desde nuestro punto de vista, el marketing ha de seguir fielmente un proceso. Este, que es el que yo les propongo, o cualquier otro que ustedes adopten como propio y con el que se sientan cómodos. Pero el marketing tiene siempre dos visiones, digamos una visión o una aproximación estratégica y una aproximación absolutamente operativa y táctica. Dentro del marco estratégico no voy a entrar, pero simplemente es un área en el que nosotros hemos de entender quiénes somos, dónde estamos, quiénes son nuestros clientes, cómo hemos de segmentar, y en este tema de la segmentación quiero entrar un poquito más en detalle, ahora entraré, cuál es nuestra oferta de valor, que nos hace propios y que nos hace diferentes a otros, cómo vamos a posicionar esa oferta de valor, qué objetivos le vamos a poder pedir al plan de marketing, a nuestro plan de marketing, y qué plan de acciones con qué presupuesto. Cuando hablo de objetivos cuantitativos, es decir, estoy hablando de leads, prospects, contactos, hitos, toques, visitas, es decir, objetivo cuantitativo. Porque si de algo hemos de ser capaces en el mundo del marketing es de ser capaces de entender qué es lo que hacemos, qué coste tiene lo que hacemos y qué coste de oportunidad y cuál es el beneficio que nos dan nuestras acciones. En este área de marketing estratégico definimos todas estas cosas y llega un momento en que ya tenemos nuestro plan, tenemos nuestro, digamos, un compromiso de acciones offline, online, etcétera, etcétera, y viene el momento de la ejecución. Y esto es lo que sí es, digamos, absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta el momento. Es una forma de ver las cosas. Esto que ven aquí, es decir, que aparece ahora con una etiqueta, metodología CELAR, es algo que nosotros hemos venido desarrollando como metodología de la parte de ejecución y que habla fundamentalmente de convertir nuestra web
en un motor generador de oportunidades. Es decir, ¿y por qué nuestra web? Porque básicamente es la herramienta más potente que tenemos dentro del mundo digital. Es decir, si estamos hablando de un marketing digital, tendremos que entender cuáles son las herramientas digitales de las que disponemos. Y nuestra web es el perfecto continente para alojar muchas cosas. Una estrategia de marketing digital y una ejecución de marketing digital ha de contemplar primero el continente, es decir, la web. En segundo lugar, todos los contenidos que esa web va a alojar. Perdón. En tercer lugar, cuáles son los engines o cuáles son los atractores, es decir, qué tácticas y qué acciones, tanto online como offline, voy a poner en marcha para atraer leads a mi ecosistema, que es mi web. Aquí vamos a hablar de marketing, aquí vamos a hablar de branding. El siguiente aspecto que tenemos que desarrollar y que es crítico es la gestión de leads. ¿Cómo entender en este momento en el que estamos, la gestión de leads? Entraremos con más detalle. ¿Cómo automatizar el marketing? Miren, uno de los objetivos fundamentales en los nuevos tiempos a los que tenemos que enfrentar es la necesidad de incrementar brutalmente el volumen de leads si queremos al final llegar a tener unos resultados de negocio acordes a nuestras necesidades como compañía para garantizar nuestra propia sostenibilidad y nuestra propia rentabilidad. Es decir, vamos a empezar a hablar de una manera muy sustancial de volumen, de número importante de leads. Y para manejar todo esto, y para gestionar todos estos leads, necesitamos una importante automatización en el mundo del marketing. Lo veremos un poco más adelante. Y por último, es decir, una vez ejecutamos toda esa serie de cosas, lo que tenemos que hacer, como siempre, es decir, que no se nos debe olvidar, es mirar nuestros resultados, medir cuál es nuestro retorno de la inversión, entender cuáles son los indicadores que tenemos con los que tenemos que trabajar y, por supuesto, si tenemos o no la capacidad de seguir satisfaciendo a nuestros clientes. Vamos a la siguiente, porque al final de todo esto, cuando desde el marketing hacemos nuestras previsiones y nuestros planes y medimos nuestros objetivos o ponemos nuestros valores a los indicadores, la primera pregunta, ya sé que es muy básica, pero ¿quién compra? ¿Quién nos compra? Bueno, pues nosotros vendemos a empresas, pero quien compra son las personas. Y aquí sí que quiero pararme en un concepto que lleva mucho tiempo dándonos vueltas a todos, pero yo, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, en estos momentos y en el mundo del marketing digital, toma una importancia absoluta. Y es el concepto de buyer persona. Sé que es un poco, no sé, un poco tonto, ¿no? Es decir, pero no sé encontrar la traducción adecuada. Es decir, básicamente podríamos entender como los compradores. Miren, en un proceso de compra, en estos momentos de compra de tecnología, de compra de gestión, digamos, un proceso en el que nosotros podemos estar inmersos, el número de participantes o el número de personas que intervienen en un proceso de compra ha crecido de manera muy significativa a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos acostumbrados a identificar a nuestras personas clave, es decir, o bien el responsable de informática, el ITDM, o bien el responsable de negocio, el BDM, el director comercial o el director financiero. Hoy, cada vez más, el número de personas que interactúan en un proceso de compra es mayor. Están los usuarios, que siempre han estado por allá, pero ahora los usuarios tienen voz y tienen voto. ¿De acuerdo? No aparecen muchas veces en el propio proceso de compra, en el proceso de preventa, cuando están nuestros recursos comerciales allá, pero están detrás y están participando de una manera muy activa. Están los prescriptores, están los influenciadores, están los que estaban siempre, es decir, nuestros informáticos, las personas de negocio, etcétera, etcétera. Lo que sí cada vez es más claro es que en el business to business, en el marketing de business to business, el conocimiento de nuestro interlocutor es crítico. ¿De qué interlocutor? De cada uno de ellos. Y lo que debemos saber es cuál es el perfil de cada una de esas personas que pueden participar de una forma directa o indirecta en un proceso de compra.
es evidente que cuanto más conocimiento tengamos de cada perfil, más podemos afinar en nuestros mensajes y en nuestras técnicas de venta. Y para definir esto debemos involucrar absolutamente a todos los departamentos de la empresa que puedan aportar algún conocimiento, es decir, acerca de estos perfiles y de estas personas. ¿Qué es lo que debemos saber de cada perfil? Hombre, todo esto es un proceso que va madurando y se va enriqueciendo cada vez que interactuamos con un potencial comprador. Eh, no es suficiente la información convencional con la que nosotros trabajábamos desde la perspectiva del marketing hasta ahora. Cuando nosotros hablábamos de segmentación, hablábamos fundamentalmente de empresas, digamos, segmentadas por su tamaño, y llamábamos tamaño pues a la facturación, o al número de empleados, o al número de subsidiarias, o al número de PCs, en fin. Cuantificábamos un poco el tamaño de la empresa según ciertos criterios, o, digamos, segmentábamos también. Una parte importante de segmentación era la zona geográfica, otra parte de segmentación importante era digamos, el sector empresarial al que ese potencial cliente pertenecía, etcétera, etcétera. Todo eso sigue siendo vital, es decir, no podemos no dejar de saber todas estas cosas y no dejar de ordenar las cosas y las empresas potenciales de esta manera. Pero lo que quiero decir es que a partir de aquí y a partir de tener toda esta segmentación, es imprescindible saber quién es el que participa en un proceso de compra. Debemos saber cuáles son sus propias motivaciones, cuáles son sus intereses, cuál es su propio proceso de compra, qué criterio tiene a la hora de, digamos, influenciar en esa toma de decisión. No es fácil saberlo, y lo que sí que tenemos que tener claro es que es imprescindible, no es fácil, y tendremos que articular una serie digamos, de hitos, de procesos y de acciones que nos lleven a conseguir esta información. A todo esto, esta información desde luego no es 100%, digamos, que venga de una fuente digital, pero en una parte muy importante viene de un entorno digital. Siempre seguirá estando en nuestros eventos, el cara a cara, que se suele decir, el telemarketing, etcétera, etcétera, pero tenemos que pensar que toda esta información la tenemos que conseguir vía digital. Les había comentado, digamos, un poco el acrónimo de nuestra metodología CELAR, pero aquí yo creo que está pues bastante mejor explicada, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la C hablamos de contenidos de marketing, cuando hablamos de la E hablamos de los atractores de tráfico, de los engines y atractores de tráfico, cuando hablamos de la L estamos hablando de la gestión de leads, de la automatización del marketing y de la medición de resultados. Bien. ¿Qué es la C? ¿Qué es content marketing? Miren, el mundo del contenido se convierte en una pieza, no sé, no sabría muy bien cómo catalogarlo, ¿no? Pero básicamente somos lo que decimos que somos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un mercado potencial allá afuera que se está acercando a nuestro ecosistema, a nuestra web, y donde espera encontrar unos contenidos suficientes y de valor como para entender si nosotros aplicamos o no a las necesidades que puedan tener, si nosotros gustamos o no gustamos, y si nosotros somos capaces de generar aquello que este potencial cliente o que esta potencial empresa necesita de nosotros. Por lo tanto, crear contenidos es crear y compartir un contenido de valor con el propósito de, primero, educar al mercado acerca de nosotros mismos y, en segundo lugar, promocionar un producto o un servicio. Se usa para generar leads y se usa para, déjenme decirlo así, cultivar leads, que veremos un poquito más adelante. Y se usa también para un proceso bastante importante, yo diría crítico, que es lo que llamamos el lead scoring o la clasificación, que veremos un poco más adelante. Los tipos de contenidos, pues son muchos, estamos acostumbrados a los de siempre, pero la verdad es que estamos cada vez más en contenidos pues muy variados. Estamos hablando de guías de referencia, emailings, imágenes, vídeos,
microsites, páginas web, webcasts, en fin, etcétera. No voy a entrar aquí, pero cuando hablamos de contenidos estamos hablando de un amplio inventario de herramientas